Hola amigos, sean todos bienvenidos a un tema más de esta serie sobre la naturaleza del hombre. Y el día de hoy tenemos la verdadera historia del pastorcito mentiroso, lo que se esconde detrás de la mentira. Y aprovecho también para dar la bienvenida a Itamar que nos acompaña hoy. Hola y bienvenidos a todos a este nuevo tema. Muy bien, esta es la historia del pastorcito mentiroso. No sé si todos conocen esa historia. Es Pero difícil que no conozcan. de niños todos hemos Una escuchado esa historia que se historia. cuentan los niños, ¿no? Del pastorcito que se divertía gritando, el lobo viene, el lobo, y no había lobo, ¿sí? Y entonces llegaba el lobo y el niño gritaba, el lobo, y no había lobo, y entonces todo el mundo venía a ayudarle, Y no había y nadie. después se mataba de la risa y decía, no, no hay ningún lobo, vinieron por nada. Solamente que la historia dice que, bueno, un día eh, Sí hubo un lobo. sí hubo lobo, sí fue verdad, y ese día pues nadie vino a ayudarle. Y el lobo lo devoró. Es una historia, una moraleja para niños, pero ¿qué se esconde detrás de esta historia? ¿Sí? El asunto de la mentira, especialmente la mentira infantil, es una verdadera problemática en muchos hogares, ¿sí o no? Sí, de hecho, muchas es un decir en la sociedad de que la verdad sale de la boca de los niños. De hecho, los niños aprovechan mucho de eso, porque escuchan eso desde la infancia, de chiquititos escuchan eso y aprovechan. Claro, la verdad sale de la boca de los niños, no siempre. Y no es verdad. No siempre. Lo que pasa es que los niños a veces hablan sin filtro, no tienen, digamos, cuidado de las convenciones y los códigos sociales y morales para hablar. Entonces, por eso se dice eso, pero los niños a veces mienten. Vamos a ver lo que dice este texto que está en el libro Gotthard de enero de 1880, También se lo encuentra en conducción del niño. 139.1. Muy bien, Itamar. Dice, los padres deberían ser modelos de veracidad, porque esta es la lección diaria que debe imprimirse en el corazón de los niños. Principios inconmovibles deberían dirigir a los padres en todas las ocupaciones de la vida, especialmente en la educación y enseñanza de sus hijos. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Ujú. Muy bien, este es un texto muy importante que nos dice que el ejemplo, el modelo de veracidad debe ser impecable. ¿Ok? Am, Aquí hay otro texto que encontramos en un texto muy antiguo también, de 1897, Review and Herald, del 13 de abril. Sí, igual se encuentra en conducción del niño, el siguiente párrafo. Ujú. Dice, una madre que carece de discernimiento y que no sigue la dirección del Señor puede educar a sus hijos para ser engañadores e hipócritas. Los rasgos de carácter estimulados de esta manera pueden hacerse tan permanentes que mentir será tan natural como respirar. El fingimiento se tomará por sinceridad y realidad. Ujú. Aquí habla de mitomanía, ¿no? Ya es un trastorno Sí, ya se vuelve casi patológico, porque la y se vuelve mentira se puede patológico. convertir en un estado patológico. De paso, hay muchos adultos que luchan toda su vida con este problema. Sí, y ya acaban por creer que sus mentiras es Sí, la realidad. exacto. Y lo peor, hay personas que cuando escuchan la verdad no la creen. Están tan acostumbrados a escuchar mentiras que... No, no pueden discernir. Exacto. Otro texto de conducción del niño, 139.3, está en el manuscrito 126 de 1897. Y dice, padres, no mintáis nunca, nunca digáis lo que no es verdad en precepto o en ejemplo. Si queréis que vuestros hijos sean veraces, sed veraces vosotros mismos. Sed rectos e inconmovibles. No debería permitirse ni una mentira por pequeña que sea. Debido a que las madres están acostumbradas a mentir, los niños siguen su ejemplo. Ujú. Ahora, este texto, estos diferentes textos nos hablan de la importancia del ejemplo de los padres. Sí. Ahora, pregunta, ¿es que solo el mal ejemplo de los padres puede inducir a los niños a hacerse mentirosos? No solo el mal ejemplo de los padres, sino Ujú. también el, ¿cómo se lo llama?
Sí, el medio ambiente. el medio ambiente en el que está el niño Ajá. también. O sea, factores exteriores al círculo familiar. Por ejemplo, Por ejemplo, en la escuela. en la escuela, sí. En la escuela, De los compañeritos. sí, los Cuando hablamos, compañeros. decimos escuela, no estamos diciendo que es la educación la que nos hace Claro, mentirosos. no. Ok. Sino los compañeros, Ujú. amigos, ¿Qué más? Es que la reacción de los padres frente al error, también. eso vamos a verlo Porque más hay adelante. formas de corregir también. Exacto. Hay Muy formas de bien. corregir el error. Entonces, hay formas de corregir el error y a veces que los padres, mismos si son veraces siempre, eh, por su rigidez o su forma de reaccionar, pueden inducir a los niños Mentir. a mentir. Este texto es extremadamente importante y me habla del desarrollo del niño. Y eso está en Fundamentos de la Educación Cristiana, Fundamentals of Christian Education, página 57, Conducción del Niño, 144, párrafo 1 también. Y dice, hasta donde sea posible, cada niño debería ser educado para que confíe en sí mismo. Al ejercitar sus diferentes aptitudes, aprenderá a ver dónde es fuerte y en qué es deficiente. Un instructor sabio prestará especial atención al desarrollo de los rasgos más débiles para que el niño forme un carácter bien equilibrado y armonioso. Entonces, el carácter del niño se desarrolla. No todos los niños desarrollan sus facultades de la misma manera, en el mismo equilibrio o desequilibrio. Y en el mismo Es momento. particular, ¿no? Entonces, los padres y los instructores también de los niños deben estar atentos a cuáles son los puntos en los que ellos deben ser fortalecidos. Entonces, el desarrollo del niño es muy importante. ¿Y cuál es el elemento que pone en valor este texto? Deben ser educados para hacer Para que qué? confíen en sí mismos. La confianza en sí mismos. Un niño que no es seguro de sí mismo, a menudo va a buscar vías de escape. Y la vía de escape preferida de la mayoría de los niños es la mentira. Entonces, esto tener en cuenta. Ahora, vamos a ver aquí un poco de... Sí, entonces repito lo que decía de que la inseguridad crea competencia entre los niños Ujú. y es algo muy destructor. ¿Es Eh, eso? sí, los niños que son inseguros hacen todo lo que está en su poder para ponerse en valor. Sí. Y, y esto con respecto a sus compañeros. Y ese espíritu de competencia puede ser muy dañino para algunos niños, ¿no? Vamos a hablar de la mecánica de la imaginación. La imaginación es el elemento de nuestra mente que nos permite prever cosas que todavía no existen. ¿Cómo se dice? Creatividad. Hoy en día se habla mucho de la cuestión virtual, ¿no? La imaginación podríamos decir que es la unidad de virtualización de nuestro cerebro. ¿Sí? Virtual. Y entonces tenemos aquí, bueno, este rectángulo representa nuestra mente y aquí tenemos los diferentes sentidos, ¿ok? Que son las vías de entrada de los estímulos exteriores hacia nuestro cerebro, sea por el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído, los 5 sentidos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esos 5 sentidos están conectados con el córtex sensitivo. Ahora, el córtex sensitivo tiene una conexión con el lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal, que está parte de acá, bueno, lo de adentro, ¿no? Entonces, en el lóbulo frontal hay diferentes secciones y hay diferentes tareas que son realizadas en ese lóbulo frontal. Entonces, en el lóbulo frontal, por ejemplo, tenemos las facultades morales e intelectuales. Las facultades, se dice que ¿cómo es? El trono del alma está en el lóbulo Lóbulo frontal. frontal. Lóbulo frontal. Creo que es Porque la, las facultades superiores están en el lóbulo frontal. sí, Y las esa, facultades inferiores están en la amígdala. sí, que es la parte justamente, ¿cómo se dice? El cerebro reptiliano. Reptiliano, Reptiliano. exactamente. Entonces, desde el punto de vista biológico,
punto de vista de la anatomía del cerebro, podemos explicar esto. Entonces, ahora, esto no es un esquema completo, porque el esquema completo, les cuento que podemos hablar meses, hablar meses de esto, pero lo quise hacer de una manera muy resumida. Entonces, las percepciones que recibimos por nuestros sentidos llegan al lóbulo frontal, y en el lóbulo frontal vamos a hablar en este tema de dos funciones: está el razonamiento y está la abstracción. ¿Qué es el razonamiento y qué es la abstracción? El razonamiento es el análisis de las informaciones que hay en el cerebro. ¿Okay? Pero hay otros elementos. Tenemos en el córtex posterior, está la conciencia. Interesante. También Eden tiene quiere agregar algo. ¿Qué fue lo que dijo Eden también? Así que la conciencia es la voz de Dios que por ahí comunica con el ser humano. La conciencia, la voz de Dios que comunica con el ser humano, sí, pero no solamente. ¿Okay? La conciencia es parte de nuestra... En la conciencia está, por ejemplo, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Un niño que tiene problemas de su imagen personal va a tener problemas en su conciencia. O sea, cuando se habla de conciencia no es, por ejemplo, ser consciente que uno existe. O sea, Hace parte. hace parte, pero no solo eso. La Es conciencia conciencia también. del lugar donde uno está, conciencia de lo bueno o lo malo, De sus capacidades, sus defectos, sus sí, carencias, pero también la conciencia hace referencia, el término conciencia hace referencia a los aspectos morales, lo que hicimos de bien o malo, pero en ese caso estamos hablando del lóbulo frontal. Entonces, que el término conciencia aquí, la conciencia de nuestra realidad, digamos de un punto de vista global, está allí en el córtex posterior. Y como pueden ver, esa flecha verde bidireccional, el razonamiento está conectado con la conciencia, ¿cierto? Y tenemos al intermedio una zona que está definida como la imaginación. Y vamos a ver que hay algunos procesos que se hacen entre esas diferentes secciones. Sobre todo hay intercambios entre el razonamiento y la imaginación, entre la imaginación y la conciencia, y entre la imaginación y la zona de abstracción. ¿Y cuál es la mecánica que se da? Por ejemplo, yo veo una naranja, o veo un cactus. Ahorita tengo un cactus con el que me piqué la otra semana, que está en mi escritorio. Es un cactus muy bonito. Me gustan mucho los cactus, pero tenía ¿cómo se llama eso? Matera. El recipiente donde estaba era muy pequeño, entonces no se mantenía en equilibrio y se cayó. Pero ahora ya lo cambiamos, está muy bien ahí. Entonces yo veo el cactus y mis ojos son los que lo ven. Y yo veo el cactus, veo las espinas, veo el color que es verde, y yo sé que es un cactus, ¿sí? Entonces esa imagen del cactus entra por acá por la vista, y tenemos el cactus. Bueno, está mal dibujado, imagínense que es un cactus. Entra por la vista esa imagen, y esa imagen va a pasar por el razonamiento, que me va a decir, el cactus, voy a colocar aquí C, es que es verdadero. O sea, que yo vi, Yo sé lo que vi. yo sé lo que vi porque viene de mis sentidos. Mis sentidos lo identifican como algo verdadero. Esa imagen de ese cactus va a terminar en la conciencia con esa vista de que es verdadero. ¿Okay? Yo, por ejemplo, estoy frente a un problema. Mi escritorio es muy pequeño. Le quiero agregar una sección a mi escritorio. Entonces, ¿qué necesito para eso? Necesito Madera, madera, necesito un patas, un martillo. martillo, Entonces tengo la madera, tengo el martillo, patas para el soporte de la madera. ok, el martillo, las patas. ¿Dónde estoy dibujando esto? En la imaginación. ¿Por qué no las tengo todavía? Yo sé que eso existe, estoy imaginando, y entonces también estoy imaginando el proceso de cómo voy a cortar la ¿Y madera, cómo va a quedar? cómo voy a instalar las cosas y cómo va a quedar. Entonces, estoy utilizando esa imaginación. Ahora, ¿qué pasa? Estos elementos, todos estos elementos van a ser conducidos a mi conciencia
Entonces, bureau, o por escritorio, o B por escritorio, para el El cactus. cactus. ¿Cómo no se llama así? Ah, sí. Entonces, aquí le voy a colocar una I. ¿Ok? Yo sé, en mi conciencia sé que imaginé este elemento. Es decir, que en la conciencia las informaciones reciben lo que se llama un tag. Un tag es una etiqueta. Esa etiqueta es dada por el lóbulo frontal, que sea mi capacidad de abstracción, que va a intercambiar con mi imaginación y le va a colocar una etiqueta a ese elemento que va a mi conciencia. Entonces, cuando yo llego al almacén, si yo no tengo una lista, yo llego al almacén y yo voy a consultar mi conciencia en la cual está lo que yo imaginé, está grabado y la lista de elementos que voy a necesitar. Y cuando los veo, ¿qué pasa con esos elementos? Ya no son imaginarios, Ya lo ves. se concretizó. Ahora, ¿cómo funciona? Pero, es decir, que la imaginación es muy importante. La creatividad depende de la imaginación. La imaginación es la que nos permite a nosotros desarrollar cosas. A veces a los niños les dicen, ay, pero es que aquí tienen una imaginación. Esto es mentiroso. O sea, hay que diferenciar entre tener imaginación y ser mentiroso. Ahora, si el niño inventa una historia que no existe y dice que es verdad, eso se llama mentira. ¿De dónde viene la historia? De la imaginación, pero el niño le está colocando voluntariamente una etiqueta verdadera Algo que es a falso. algo que es falso. Entonces hay que enseñarle al niño a no mezclar La las verdad con lo informaciones. falso. La verdad y lo imaginario tiene que estar separado. El problema es que vivimos en un mundo donde se ha hecho el culto de la imaginación. La imaginación es una herramienta formidable, es lo que nos permite a nosotros desarrollar muchas cosas. Cuando yo hice este dibujo, yo tenía la idea en mi mente, yo la imaginé antes y después cogí la computadora y lo concreticé. Ahora ya no es más imaginación, está allí. Pero es lo que nos permite a nosotros crear cosas, lo que nos permite resolver problemas. Estamos frente a una dificultad. Una historia que yo cuento a menudo de un señor que se quedó varado frente a un hospital psiquiátrico. ¿Por qué se quedó varado? Porque se le salieron los pernos de una de las llantas, los cuatro pernos, y la llanta fue a dar lejos y el carro pues cayó y estaba en dificultades y no sabía qué hacer. Recuperó la llanta, pero no tenía los pernos, no encontró los pernos. Y estaba allí y colocó el carro, lo logró levantar y le colocó ¿cómo dicen? El gato, la gata, dicen en Ecuador, ¿no? El cric para levantarlo. Y, y estaba ahí, pero no sabía qué hacer porque no tenía los pernos. Y estaba reflexionando, ¿qué solución puedo tener? Y lo estaban observando pacientes del hospital a través de la reja del hospital. Estaban en pausa y lo estaban observando y lo llamaron. Entonces dijo, pues voy a ir a ver qué es lo que me quieren decir estos loquitos. Y le dice, vea, señor, ¿por qué no coge y le saca un perno a cada llanta? A cada rueda le saca un perno, tiene tres, le coloca esos tres a la que le falta y así llega hasta el lugar más cercano donde pueda conseguir cuatro pernos y completa los pernos de todas las llantas. Sí, pero genial, ustedes porque están aquí, ¿no? Es que nosotros aquí estamos por locos, no por brutos. Es decir, que la capacidad de imaginación estaba intacta. La imaginación sirve a eso, a resolver problemas de la vida cotidiana. Cuando estamos frente a un peligro, eso nos sirve. Entonces lo vamos a ver más en detalle. Entonces la imaginación es importante. Los padres no deben cohibir la capacidad de imaginación de los niños, pero deben enseñarles a no mezclar las informaciones. Lo que es verdadero y lo que es imaginario es imaginario. Mm. Y esto es muy importante, Ponerle nombre a las cosas. ponerle nombre a las cosas. Es decir, funcionar en un esquema correcto. Um, Eh, en un curso de psicología que tuvimos, em, decían que era muy importante cuando uno está con un paciente o con un niño em, en un ¿cómo se llama? verbalizar. Verbalizar.
Sí, Mm, que sí, era muy importante verbalizar, mismo si está frente de un paciente que está enojado, parte del proceso para calmar a esa persona es verbalizar los sentimientos. Y es lo mismo con un niño, porque un niño no tiene ese sistema, no es natural en él saber qué es lo verdadero o lo falso. exactamente. Entonces es importante verbalizar y, como dijiste, es no cohibir eh, la imaginación de los niños. La imaginación es muy importante, el desarrollo equilibrado, correcto de la imaginación es vital en los niños. Y yo también cuando hice mis estudios me enseñaron a que el paciente debe verbalizar. Las personas necesitan verbalizar, necesitan poner palabras sobre las cosas. ¿Sí? Y esto en psicoanálisis es una herramienta muy importante, que una vez que se coloca una palabra sobre algo, Se hace real para la se persona. hace real, pero se hace real y la persona toma una conciencia clara de lo que es. ¿Es que esto es real o no? Una persona que está enojada. Ok, señor, usted está enojado, yo lo entiendo perfectamente, que usted esté enojado, pero a ver, vamos a hablar, vamos a tratar de entender mejor ¿Qué por fue qué lo usted que está pasó? enojado. ¿Qué fue lo que pasó? Cuénteme. ¿Cuál es el problema? Ah, ¿qué pasó esto, esto, esto? Ok, ¿qué hizo la otra persona? Ah, hizo esto, 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 esto. Ok, está bien. ¿Y por qué es grave para usted que haya hecho esto? Ah, porque esto. Ah, finalmente no es tan grave. Ah, bueno, sí, sí. La cólera pasó. Es rápido. Los niños deben aprender a hacer ese ejercicio de una manera autónoma, a verbalizar, a decir. Una persona que no comunica es una persona que interioriza todo y cuando los elementos quedan solamente interiorizados, tienen tendencia, según la Se personalidad, mezcla. a mezclarse en las cosas, lo verdadero de lo falso. Hay personas que cuando están en cólera se imaginan cosas que el otro pensó. Ah, es que seguramente tuvo la intención de hacer esto O se y, imaginan y, situaciones. y claro, seguro que estaba tramando tal cosa y seguro que tal otra persona está y seguro que... Y entonces, como nunca lo dicen y nunca van a hablar con la persona, dime una cosa, yo entendí esto de lo que tú hiciste y yo quisiera que pongamos las cosas claras. Yo pienso que tú hiciste por esto. La otra Es, persona dice, sí, pero no, lo siento, pero no, nunca fue mi intención, no, lo que pasó fue esto, por eso se fue un crean los error, fue... malentendidos Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona va a mezclar cosas que son y reales con lo imaginario. con lo Y imaginario. además no pone palabras y no lo verbaliza. Exacto. Entonces, Entonces esto es crea un ingrediente, confusión. es un cóctel explosivo de un punto de vista psicológico. Porque se vuelve real en su mente. Se Y vuelve un hecho real. de paso, toda suposición que nosotros hagamos sobre la actitud de una persona es imaginación y si lo formulamos como válido sin confirmarlo, es una mentira. Y en esto muchos fallamos. Sí. Ahora, vamos a entender un poquito para qué sirve la imaginación, ¿no? Y los mecanismos de la mentira. Pero la imaginación, ¿para qué sirve? Dice que es... Es Perdón. esencial para la creatividad. Ujú. ¿Por qué? La imaginación permite visualizar la solución a un problema aún antes que la solución sea aplicada. Permite analizar los resultados de una acción antes de efectuarla. Es muy importante, ¿no? Vital. Ok. También es un mecanismo de protección. Ok. Entonces, la imaginación permite anticipar un evento antes de que se produzca y analizar virtualmente la forma de evitar un peligro. La imaginación es esencial en caso de urgencia y permite concebir soluciones rápidas a un problema. Entonces, cuando una persona está en un medio extremo, en la montaña o en el desierto, etcétera, y que ve algo antes de que suceda, Por una ejemplo, ver cosa, el cielo, cómo cambia. exacto, y entonces uno se imagina las cosas que van a suceder y Que qué puede puede suceder, ujú, no qué van a suceder, sino qué anticipar. puede suceder. Entonces la anticipación es una de las tareas de la imaginación, ¿sí? También en caso de urgencia, por ejemplo, una persona tiene un accidente, se rompe la laringe, Ay, fractura de laringe. ¿Qué pasa con una persona que se rompe la laringe? No puede no respirar. puedo esperar.
Yo estoy allí, yo llego y no tengo herramientas de primeros auxilios, no tengo nada, no tengo que ayudarle, pero tengo un lapicero. Yo cojo el lapicero y lo rompo de preferencia en ángulo. Con el ángulo le rompo aquí la tráquea y a través del lapicero le permito respirar a la persona. ¿Qué pasó? Un simple elemento de, que servía para escribir, Traqueotomía. me sirvió para hacer una traqueotomía. En caso de urgencia es muy importante ser creativo, sobre todo Pero cuando uno tiene todos también, los recursos necesarios, pero ¿no? también, con lo que dijiste, hay que tener cuidado. Obviamente, atención, yo Porque, no les digo que esto lo hagan, no, si ustedes sí, saben claro, hacerlo, háganlo, si no, sí, porque podría hay que estar incluso matar. formado, claro, obviamente. Si uno no sabe, En general, una traqueotomía es hecha por alguien que ha sido formado para hacerlo. sí, Entonces, porque incluso con un lapicero, si es mal hecho, podría matarle enseguida. sí, sí, después termina en prisión por... No, Sí. horrible. Muy bien. Eh, ok, siguiente punto. Es esencial en una comunicación eficaz. La imaginación permite modelizar las diferentes formas de transmitir un mensaje, anticipando de manera hipotética la reacción del interlocutor. Esto hace más eficaz la comunicación. Exacto. Es decir, yo no sé si ustedes han estado frente al asunto, voy a hablar con mi jefe y le voy a pedir un aumento de sueldo. O anticipar también las reacciones O y con los padres, ¿no? sí, o dice, uy, si le digo esto me va a decir tal cosa, se va a enojar o va a reaccionar de Entonces, tal forma. entonces, ¿cómo debo decirlo? Claro, esa es la pregunta que se hace. ¿Cómo, ¿Cómo debo cómo? decirlo? O tengo que hablar con alguien que hizo algo que no debía ¿Cómo le y digo debo para que ayudar? reaccione bien? ¿Cómo le hablo para que reaccione bien? Entonces, y esto es algo en lo que nosotros necesitamos tener sabiduría, ¿no? Entonces, es la imaginación la que nos permite hacer este tipo de cosas. ¿Ven ustedes qué tan importante es la imaginación? Sirve también para optimizar la memoria. Mm, Durante el sueño, la imaginación participa en la reorganización de las percepciones sensoriales y su almacenamiento en nuestro subconsciente, lo que optimiza nuestra memoria en las fases conscientes. Este es a menudo el origen de nuestros sueños. sí. Oye, yo no sé por qué soñé que estábamos en el campo y había unas vacas y eran azules las vacas. No sé por qué. Y de repente, pues nos Estaban comiendo acercamos a cereal. ellas y, y de repente, pues nos dio por volar y empezamos a agitar las manos y a volar. Y sacamos unos sueños, pero más raros. Y a No veces tiene ni pies ni cabeza. hay personas que me han preguntado, ¿y qué significa este sueño? Es el fruto de tu imaginación. Ahora, hay sueños, Dios a veces comunica por sueños con las personas, pero cuando un sueño es inspirado por Dios, este sueño tiene una coherencia. Mm. ¿Ok? Los sueños que no tienen ninguna coherencia son a menudo fruto de nuestra imaginación. Es decir, que las informaciones que entran en nuestros sentidos, a través de nuestros sentidos, entran a nuestro cerebro durante todo el día. Esas informaciones tienen que ser almacenadas en nuestro subconsciente. Si no, nuestra memoria va a estar ocupada. Por eso, ¿no? Para los que están estudiando las cosas difíciles de retener, es mejor darles una leidita antes de acostarse, Exacto. Mm, porque entra mejor en la mente. exacto. Y hay una técnica, yo utilicé una técnica durante mis estudios, es de la técnica de 1 hora y 15 minutos. Es decir, 1 hora de estudio intenso, 15 minutos de pausa, si es posible dormir 15 minutos, si es posible. En todo caso, vaciar nuestra mente y todo eso. Y la capacidad que uno tiene de retener la información es impresionante. Y funciona muy bien, a mí me funcionó en todo caso muy, muy bien. Entonces vemos que la imaginación es extremadamente importante. Hay personas que dicen, ay, pero es que yo no tengo sentido de imaginación, yo no tengo imaginación. O yo no tengo creatividad. No tengo, es que la creatividad es una expresión de la imaginación y hay personas que han reprimido tanto la imaginación que han destruido su capacidad de creatividad. Entonces, todo es una cuestión de equilibrio, son las personas. Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a volver al tema, ya vimos para qué sirve la imaginación, vimos que la mentira tiene mucho que ver con la imaginación, pero ahora vamos a hablar un poco de la reacción de los padres, porque al inicio preguntábamos, ¿es que solamente el mal ejemplo de los padres puede inducir a los niños a la mentira?
Aquí hay un texto muy interesante que encontramos en el manuscrito 2 de 1903. Está en Conducción del Niño 139.4. Dice, no os impacientéis con vuestros hijos cuando hieran. Cuando los corrijáis, no les habléis abrupta y duramente. Esto los confunde y les hace temer decir la verdad. Ujú. Tremendo. Es cierto. Exacto. Es Entonces, cierto, porque cuando un niño se equivoca y sabe que los padres, cuando se enteren, van a darle su buenazo, ujú, entonces, ¿qué van a hacer? Dicen, no quiero que me duela, no quieren meterme en problemas. exacto, Entonces dicen, bueno, pues voy a esconderlo. exacto. Y eso sí que es un problema. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, y ahora vamos a, bueno, a despedir el tema. Les agradecemos por su atención. Continuamos el tema la próxima semana, que no hemos terminado acá. En todo caso, muchas gracias también a Itamar por acompañarnos en este tema. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.